Bienvenidos al Académico, a esta nueva edición del programa que te invita a ver todas las charlas y todo tipo de contenido audiovisual que se da acá en esta casa de estudios, la Universidad Nacional de Cuyo. Así arrancamos. Trabajo en línea, trabajo colaborativo, trabajo en equipo. Sobre estos tres ejes habla Martín Feldstein, el empresario y administrador de empresas argentino que vino a la Universidad Nacional de Cuyo para hablar un poco de la gestión de la transformación digital. Escuchalo. El planteo mío es, bueno, ¿qué es lo que está pasando con la transformación digital? Lo primero que tengo ahí, si miran abajo a la derecha, es la presencia en las redes sociales, ¿no? ¿Quiénes hoy están presentes en LinkedIn? Porque hoy yo digo que hoy en el mundo del trabajo, si no estás en LinkedIn, no existís. En una época se decía que tu realidad de trabajo era qué trabajo realizás, cuál es tu posición, esa era más o menos tu identidad. Después se pasó a un poco vincular la identidad de la persona con en qué proyectos está la persona. Y hoy aparece una nueva variante que tiene que ver con la identidad virtual de la persona. Y este es un hecho real, existente, el cual tenemos que tener en cuenta. Y si lo miramos desde el punto de vista del trabajo, LinkedIn es la manera de existir en el mundo del trabajo. Es más que un currículum, es algo necesario, fundamental en el ámbito del trabajo. Más allá de que ahí, quien le guste Twitter, hechos fuertemente de novedades como la que tuvimos ayer en la ciudad de Esquel, empiezan a correr muy rápidamente a través de Twitter. Entonces la presencia en Twitter tiene algunas características en los momentos críticos de velocidad de circulación de la información. Y voy a hacer una pregunta casi obvia. ¿Quiénes tienen presencia en Facebook? Nadie. Muy bien. Última. Instagram. ¿Cómo? Ahí no. Muy bien. Bueno, ahí están mis coordenadas. Hoy tenemos una relación cara a cara. Podemos tener una relación virtual. Ahí me encuentran en LinkedIn, en Twitter, y no es muy difícil encontrarme en las otras redes. Así que, como dice este señor, la nube es inevitable, el progreso no. O sea, el concepto de la computación en la nube se instala, nos guste o no nos guste, y además no se instala por una cuestión económica más que de evolución tecnológica, ya vamos a ver un poquito más esto. Con lo cual está en nosotros decidir si acompañamos este progreso, esta evolución generacional que hacía referencia hace un rato. Bueno, esta presentación, ustedes la pueden acceder. Acá hay un sitio, acá no hay papel, tenemos prohibido el uso del papel. Hay un sitio que se llama eventos.meriti.com, Meriti, M-R-I-T-I, y si ustedes van acá, van a ver que dice 40 Congreso Argentino de Profesores Universitarios, y si cliquean ahí, van a encontrar la información, y aquí abajo el link a la presentación. Esta presentación, ¿dónde está alojada? En la nube. La pueden acceder, la pueden ver ahora, la pueden ver en cualquier momento. Y también si quieren alguna devolución que puedan hacerme, ahí tienen un link con un formulario online para hacerme algún tipo de comentario. Los tomates me los pueden tirar presencialmente. Si vamos un poco a la agenda, yo la dividí en estos temas que vamos a recorrer. Quiero compartir con ustedes algunos antecedentes, entender qué es la computación en la nube, por qué se está hablando ya de una economía de APIs, y vamos a ver enseguida de qué estoy hablando. Pensar juntos si esto es seguro o no es seguro. ¿Por qué hablamos de trabajo colaborativo? ¿Y cuál es el rol hoy de la movilidad y de la inteligencia artificial? Me gustó mucho el eje que ustedes plantearon para este congreso. Me parece que es interesante como ustedes hablan de innovación, de sustentabilidad y de gestión de costos. Y a medida que yo voy desarrollando en estas 4 horas la temática, lo que voy a ir es tratando de vincular cada uno de estos temas con alguno de estos 3 ejes: de innovación, de sustentabilidad y de gestión de costos. El primero tiene que ver con esto. Yo leía un poquito impactado en estos días que se está pronosticando que para el 2030 el 13% del consumo eléctrico de la humanidad va a ser consumido por los centros de datos. Cuando hablamos de la nube, hablamos de grandes centros de datos que están interconectados
Y estos centros de datos tienen un consumo eléctrico gigantesco. De hecho, se están haciendo algunas experiencias de poner algunos de ellos en el fondo del mar, como para tener un menor impacto o un mejor aprovechamiento de la temperatura, del enfriamiento necesario. Pero se está pronosticando que en el 2030 el 13% del consumo eléctrico va a ser consumido por estos centros de datos que conforman la nube. Por eso ahí le puse el loguito del impacto de la sustentabilidad, porque Google se ha propuesto que para fines de este año, del 2017, el 100% del consumo de sus centros de datos está basado en energías renovables. Lo que ustedes están viendo en esta imagen es energía solar, y a fines del año en curso, del 2017, lo que se va a lograr es el objetivo de que el 100% del consumo de estos centros de datos estén basados en energías renovables. Fíjense que cada minuto que está pasando, están pasando muchas cosas. Se están viendo 4 millones de videos, se están haciendo 3,5 millones de búsquedas en google.com, se están conectando a Facebook 900.000 personas, espero que no ustedes en este momento. ¿Qué otros datos? Se están mandando 450.000 tweets, se están generando, para los que ustedes no tienen cuenta en LinkedIn, 120 cuentas nuevas en LinkedIn en cada minuto que está pasando, y todo esto hay que procesarlo. Todo esto realmente requiere una capacidad de procesamiento inusitada, difícil de interpretar, con lo cual me planteé, vamos a ver si me ayuda el audio, compartir en 1,5 minutos, recorrer lo que es un centro de datos de una de estas compañías en la nube. ¿Les parece bien? Vamos a verlo, a ver si... Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a day. The networking room is the first stop on our data center floor. The equipment here routes requests to the right servers in the next room. These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from billions of searches to hosting YouTube videos and protecting your email against viruses. We've custom designed these servers to be compact and energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, we keep each piece of data stored on at least 2 servers. We store another copy of the most important data on digital tapes. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates. Now that you've had a glimpse, walk inside yourself. Explore a Google Data Center with Street View. Google solamente, sin contar el resto de las compañías, este año está abriendo 12 de estos sitios nuevos. Hace 2 semanas se abrió un centro de datos de este tipo que acabamos de ver en la ciudad de San Pablo, y se está haciendo grandes tendidos de cables submarinos, así que esto está en una evolución muy acelerada. Así que, pero del otro lado, del mundo de las personas, también vienen pasando cosas, ¿no? En marzo me tocó estar en un evento que hizo Google y hubo 2 personas que estamos viendo acá que son muy importantes. Una se llama Vint Cerf. Vint Cerf se lo conoce como el creador de Internet. Cuando le preguntaron en esta conferencia qué opinaba o cuál era su visión de haber sido responsable de la creación de Internet, él decía: me arrepiento de una sola cosa, que nos quedamos cortos con lo que se llama la versión 4 de las direcciones de IP y no alcanzaron. Y entonces, para aquellos que lo conozcan técnicamente, hubo que hacer una migración a versión 6, porque es como que se nos terminaron las patentes de los autos, digamos. No había capacidad de generar todas las direcciones IP que se consumen, y entonces eso, decía un poco risueñamente, se quedó corto con las direcciones de IP cuando se creó Internet. Por otro lado, había otro señor que se llama Marc Andreessen, que escribió un artículo en el año 2011 que en el Wall Street Journal, que
que decía "El software se come al mundo", y donde los invito a que lo lean, ahí está el link, donde él realmente pronosticaba que todos terminaremos siendo empresas de software. ¿Qué nos decía Vint Cerf? Vint Cerf nos decía: vamos hacia una computación en tiempo real. Lo que está pasando es que la nube no solo se impone porque es grande, se impone porque la computación continua cambia el paradigma. Entonces daba un ejemplo, decía: con nosotros vamos al médico cuando nos sentimos mal, entonces pedimos una atención médica. Pero si nosotros tuviéramos la capacidad de monitorear el cuerpo en forma continua, podríamos tener una base de qué es normal y qué es patológico, y de esa manera podríamos tener una detección instantánea de algo que está fuera de los parámetros normales. Esto, que se llama computación continua, es algo que se empieza a aplicar a los negocios. Estamos cada vez en un mundo de computación en tiempo real. Si yo hago una publicidad con Google AdWords, para que cuando alguien busca la palabra Instituto de Profesores de Costos aparezca el link al sitio, eso que es publicidad online, todo el tiempo está viendo si hay disponibilidad del monto que uno está dispuesto a invertir. O sea que se está procesando en tiempo real y se está desplayando la publicidad hasta que se termina la capacidad de inversión que se planteó. Esto es computación en tiempo real y esto es algo fundamental. Por otro lado, Marc Andreessen nos hablaba de la eficiencia. Él lo que decía es: en promedio en Estados Unidos los autos están solamente utilizados el 4% del tiempo, el 96% están detenidos. Y ustedes, que de costos saben mucho más que yo, pueden pensar en cuáles son las implicancias que el 96% del parque automotor tenga un vidrio, una puerta, un asiento y todos los elementos que componen un auto detenidos, con ese costo de inmovilización, ese desaprovechamiento de esa propiedad. Y vamos a enfatizar ese desaprovechamiento de esa propiedad que podría usar otro. Después vamos a hablar un poquito de lo que es el mundo que va de la propiedad al uso. Y entonces, si pasamos a los autos autónomos, los autos que se manejan solos, que están conectados a la nube en tiempo real, podemos lograr una utilización del 50 y hasta el 80% del tiempo, o sea, tener un crecimiento de 10 veces en la eficiencia de la utilización de esos bienes. Desde hace un tiempo que se viene diciendo de cuál es la importancia del uso del móvil y cómo el móvil se mete en todo en nuestras vidas, se absorbe absolutamente todo, desde la lupa, el reloj y todo lo que se nos ocurra que viene incorporándose, la máquina fotográfica, etc. Pero hoy ya estamos en una instancia donde hay un paso de evolución más, y es que ya no es lo primero solamente la movilidad, sino que la inteligencia artificial es lo primero. Y cuando nosotros nos avisa Google Maps que tenemos que salir media hora antes porque hubo un accidente en la ruta, en tiempo real nos está avisando, y eso lo está haciendo un proceso de inteligencia artificial. Lo que estoy viendo, y esto lo comentábamos hace un tiempo, es que hoy se habla de que vivimos en un mundo que se denomina VUCA en inglés o VICA en español. Imagínense que en la década del 30 había más de 75 fabricantes de automóviles, hoy hay menos de 20. Y ese mundo VICA, es decir, volátil, incierto, complejo, ambiguo, hiperconectado, o sea, tormenta perfecta, es el mundo en el que estamos viviendo. Y esto nos hace pensar que hay otras maneras hoy de enfrentar los desafíos y las problemáticas. Tenemos bastante tendencia nosotros como argentinos a sentarnos en un bar a arreglar el mundo durante una larga charla de café, y en realidad no tenemos la menor idea si lo que yo digo es lo que va a suceder o lo que dice el otro es lo que va a suceder, porque este entorno tan turbulento lo que nos dice es que la única manera es probemos. La única manera de si algo va a traccionar, si algo va a funcionar, si algo va a andar, es que lo probemos. Y por eso yo digo que vivimos en un mundo POC, en un mundo de pruebas de conceptos. Si nos parece que algo debería funcionar, la tecnología, la nube nos da facilidades muy económicas de poder probar conceptos. Ese es el cambio. Antiguamente, para poder probar algo había que hacer grandes inversiones, y hoy rápidamente yo puedo contratar durante una hora un servidor muy potente. Por ejemplo, la película Metegol, ¿se acuerdan de ese dibujito animado argentino? Conozco la productora de Campanella, y ellos durante una serie de días tomaron todo el procesamiento disponible de uno de estos centros de datos de la nube para poder hacer todo el renderizado de estos videos. Y esto es posible, probar si ese concepto iba a funcionar, y esa película fue un éxito, porque esto se puede hacer hoy. Es decir, cualquier organización puede acceder
a probar y a utilizar recursos, dado que no los necesita más que usar y no invertirlos como inversión de capital. Estos son los cambios que quiero que ustedes vayan pensando. Así que por eso decimos, bueno, computación en la nube. ¿Qué es la computación en la nube? Y Gartner lo define muy bien. O sea, Gartner dice, este es un estilo de computación donde las capacidades de tecnología informática son escalables y elásticas. Si yo necesito mucha capacidad, la tengo, y si necesito poca, también la tengo. Y esto se proporciona como un servicio. No existe más el que voy a comprar un equipamiento, un hardware. No hay hardware, no hay software. Lo que hay es un servicio que me conecto a estos megacentros de datos, y esto se parece más a la electricidad que a la informática que nosotros conocíamos, porque yo, si necesito algo, lo contrato y directamente pago por lo que uso. Y además, y acá ustedes van a entender mejor que yo, esto se proporciona a varios clientes, o sea que acá hay una cuestión de economía de escala, hay una cuestión que hace que todos podamos acceder a mejores ecuaciones de costos, por esto que es multicliente. Con lo cual, en resumen, y todo esto es posible porque este señor Vint Cerf se le ocurrió este asuntito de crear Internet, nada menos. Así que Internet hace posible la computación en la nube. Se dice que Internet es la tecnología y la nube es una técnica de combinación de recursos que nos permite disponer de estos procesos y de estos servicios. Con lo cual, en resumen, la nube tiene 5 atributos. Es un servicio, es escalable y elástico, es de uso compartido, y este es el factor fundamental por el cual se impone el uso compartido de los recursos, el aprovechamiento de los recursos. Pago por lo que uso, como a la compañía eléctrica, pago los minutos que estuve conectado, la cantidad de información que transmití, la cantidad de cuentas de correo que uso, y todo esto es posible porque existe Internet. Dada la audiencia que tenemos acá, dije, bueno, vamos a mirarlo desde este punto de vista. Si nosotros típicamente vinculamos la oferta y la demanda computacional, históricamente, ¿qué hacíamos? Nosotros proyectábamos cuál era la demanda esperada que íbamos a necesitar para procesar lo que teníamos que procesar. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos una inversión de capital. Comprábamos equipamiento y armábamos una infraestructura para eso. Pero la realidad es que siempre la demanda tiene un comportamiento distinto, variable, escalable, y ese comportamiento real de la demanda tiene momentos donde tenemos un costo de oportunidad, donde compramos equipamiento, hicimos inversiones de capital que subutilizamos, y por otro lado vamos a tener picos en los cuales no podamos responder y entonces perdamos oportunidades, clientes, por esa falta de capacidad. La belleza que tiene el mundo de la computación en la nube es que hay un acompañamiento absolutamente perfecto y automático, es decir, estos centros de datos automáticamente pueden expandir sus capacidades a medida que van viendo que la demanda crece, o en sentido contrario también. Esta es una idea de por qué empezamos a pensar que los recursos informáticos ya son abundantes, son disponibles, ya la memoria no es un problema, la velocidad de procesamiento no es un problema, es simplemente una cuestión de contratar el servicio y no más. Por otro lado, y en esto que decía Marc Andreessen, el software se come al mundo, empieza a hablarse un poquito de la economía de las APIs. En todo un proceso de transformación digital hay organizaciones que desarrollan Application Programming Interface, o sea, son programas que resuelven determinadas necesidades y esos programas quedan abiertos a que puedan ser invocados y utilizados. Hay una compañía que se llama Wix que hace sitios de internet y que dice: nosotros tenemos que procesar no terabytes, petabytes de imágenes de toda la gente en el mundo. Cada persona que tiene un pequeño comercio, una bombonería, hace un sitio en Wix y todo eso genera un volumen de petabytes de imágenes. ¿Cómo administro todo eso? Nosotros no sabíamos nada, decía la gente de Wix, de inteligencia artificial, pero sí pudimos acudir a utilizar las capacidades de reconocimiento de imágenes que tiene una compañía como Google. Y de esa manera pudimos empezar a ordenar nuestra información sabiendo y categorizando las imágenes sin ningún tipo de inconvenientes. Tomemos acá un ejemplo. Esta es una foto donde una API, o sea, una capacidad de procesar, de resolver la necesidad del reconocimiento de imágenes que tiene Google, que se llama Cloud Vision API, se especializa en reconocer imágenes. Y yo podría hacer una solución
que programe y que invoque cuando necesito reconocer una imagen para reconocer las caras y ver en este momento cuántas de las personas que están acá están contentas, están tristes, están preocupadas. Porque esta foto lo que muestra es todos los puntos que se están censando para tratar de sacar una conclusión de cómo yo estaba en ese momento que me sacaron esa foto. Y sacar alguna serie de indicadores que nos permita decir que la chica tiene el mejor indicador, es la más sonriente, si vamos de derecha a izquierda, la segunda persona está un poco más seria, tiene un indicador de expresión facial menor, y los otros están también un poco más sonrientes. Y entonces de esa manera poder sacar conclusiones de quiénes son estas personas, cuáles son sus nombres y cuáles son sus estados de ánimo. Y para eso no tengo que ser un especialista, tengo que poder desarrollar una solución que invoque y tome esta capacidad que me da el reconocimiento de imágenes. Ahora, a veces la pregunta es, yo siento que cuando tengo la información guardada en mi propia computadora, siento que estoy seguro. Ahora, cuando lo pongo en uno de estos ámbitos, digo, ¿será seguro esto? ¿Qué decía la abuelita? ¿Seguro? ¿Se lo llevaron? Muy bien. Entonces, ¿esto es seguro? ¿Es más seguro? ¿Es menos seguro? ¿Qué piensan? ¿Esto es más seguro? ¿Es menos seguro? ¿Qué piensan? Disco rayado. Igual, dicen por acá. Más seguro, dicen por acá. ¿Y alguno dice que es menos seguro? Sí, también dice que es menos seguro. Bueno, hay de todas las opiniones. Hay gente que piensa que es menos seguro, más seguro. La realidad objetiva es que si yo les pregunto a qué se dedican ustedes, seguramente ninguno de ustedes me va a decir que se dedica a administrar información. Me va a decir que su core de negocio, su actividad, su core profesional está vinculado a algo para lo cual necesita información, pero no es lo que ustedes hacen. Sin embargo, estos señores que están viendo en esta pantalla tienen millones de servidores y tienen cientos de personas pensando en la seguridad. Hace poco habrán escuchado hablar de que hubo un hackeo muy grande y ese hackeo, por ejemplo, dejó al 20% del sistema de salud de Inglaterra fuera de servicio. Entonces, estas cosas empiezan a tomar conciencia de que si yo me dedico a administrar información, como mínimo voy a tener una capacidad de cumplir las mejores prácticas de la industria y las mayores certificaciones. Estos centros de datos atraviesan las mayores certificaciones disponibles en términos de aseguramiento de la calidad y de los procesos, cosas que son auditadas por organizaciones de auditoría internacional como Deloitte, Ernst & Young, etc. Entonces, esto es lo que muestra, es un poco lo que se vio en el video, que dentro de las normas, la destrucción de información físicamente, entre otras cosas, es romper el disco fijo. No sé si vieron esa imagen del video. O sea, todas esas cosas tienen que ver con procesos que son de las mejores prácticas disponibles en la industria, que claramente son mejores a las que nosotros podemos proponer. Pero por otro lado, hay otro problema, y que toda cadena se rompe por el eslabón más débil de la cadena, y es el hecho de que como usuarios somos bastante poco responsables en el uso de los accesos a la información. ¿Ustedes saben cuál es la clave, la contraseña más utilizada en el mundo? 1234. 1234. No es muy difícil de lograr acceder a un sistema que tiene información muy crítica, tiene la gran fórmula del mejor vino Malbec de la ciudad, y eso está guardado con la clave 1234. Entonces hay lo que se llama segundos niveles de autenticación. Yo por ahí tengo mi llavecita, que la tengo junto con la llave de mi casa. Entonces, o los tokens, como cuando uno en el banco se va a conectar, además de usuario y password, te va a pedir que ingreses algún tipo de token, de dígitos, de 4 o 5 dígitos para poder ingresar. Esto es muy importante hacerlo en Facebook, en LinkedIn, en todos lados. Porque si no, esto se hackea. Y sobre todo decirle a los chicos, porque después en Facebook han pasado cosas que no son muy santas y que tienen que ver con el hackeo de cuentas. Entonces hay que ser también seguro y responsable en el manejo de la información, y estas cosas son fácilmente implementables. Así llegamos al final de esta edición, espero que lo hayas disfrutado y siempre te invitamos a seguir viendo todo nuestro contenido audiovisual en www.unidiversidad.com.ar y haciendo clic en U Académico puedes compartir todo ese material. Muchas gracias y hasta la próxima.